Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Yo voy a comenzar leyendo algo que dice exactamente así. La mayoría de los individuos pertenece a la religión de sus padres y del lugar de donde nació. Nadie elige su religión, la hereda. Cambiar de religión o romper con todas es ir contra la corriente. Para eso se precisa una voluntad, una personalidad muy definida, la osadía de animarse a ser distinto y sobre todo a ejercer la actitud poco frecuente de pensar por sí mismo. Esta es una de las tantas frases del último libro de Juan José Sebrelli, Dios en el laberinto, crítica de las religiones, que es un ensayo realmente apasionante que me ha hecho recordar las primeras novelas, sobre todo Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, que tiene mucho que ver con este examen exhaustivo de lo que es toda la historia y todo el ensamble tan particular de lo que ha sido las religiones, la creencia en Dios o no en el mundo. Esto motivó en algún momento un programa especial que hicimos, incluso con un invitado nuestro de hoy, Fortunato Malimachi, acerca de ¿la religión trae aparejada violencia? Pues bien, de todo esto y del libro en particular está con nosotros Juan José Sebrelli. Gracias por estar y por venir. Gracias por a ustedes. Apasionante, por lo menos a mí me resultó apasionante, ¿no? La lectura del libro, de algún modo porque nos hace ir fundamentalmente a los autores de la humanidad, a los clásicos fundamentalmente, y ver cómo ha evolucionado la religión desde distintos puntos de vista. ¿Qué lo motiva a escribir esto? Bueno, creo que es un tema que todo el mundo, aún las personas más superficiales y triviales del mundo, alguna vez se lo han preguntado, ¿no? ¿Qué es este universo? ¿Dónde sale el universo? ¿A dónde vamos? Son las preguntas esenciales. Que yo desde muy chico tuve esa inquietud. Lo cuento bien en el primer capítulo, que es un capítulo autobiográfico, ¿no? Cómo ya manifesté mis dudas cuando tomé la primera comunión, ante la primera confesión, ya mostré mis dudas. Así que mi agnosticismo actual no es una posición intelectual, la es también, pero no es, porque yo ya a los 8 años ya tenía esa problema. Y después toda mi vida he sido muy interesante, he hecho un rastreo por todas las religiones que encontraba en Buenos Aires, que es una ciudad bastante, en el sentido pluralista, ¿no? Hice todas mis... Y recién se puede decir que en los últimos años creo que he encontrado en el agnosticismo lo más parecido a un pensamiento racionalista, que ha sido la clave de toda mi obra. Yo siempre he combatido el irracionalismo filosófico, el irracionalismo político, y ahora encuentro que en cuanto a las religiones, el agnosticismo era el que me dejaba más satisfecho. El ateísmo finalmente es un dogma, igual que la Iglesia, porque no se puede probar. Es afirmar la inexistencia de Dios, que es incomprobable. Y el agnosticismo, en cambio, es la posición dubitativa, a la expectativa de que alguna vez se podrá saber. Hay un agnosticismo duro que dice nunca se podrá saber porque la mentalidad humana no llega a eso. Y yo digo, bueno, la mentalidad humana ha llegado a cosas mucho más, no mucho más, pero cosas muy difíciles. Es decir, que yo creo que algún día, por lo menos, dejemos abierta la puerta. ¿Tu opinión, No, primero agradecerle de tener esta posibilidad de escucharlo al profesor Sebrelli y de poder dialogar. Para los que somos un poco más jóvenes, bueno, es importantísimo. La lectura del libro, como bien él dice, combina su vida, sus dudas, sus afirmaciones, su compromiso, y al mismo tiempo trata usted de decir, bueno, cómo interpretar esto de las religiones, ¿no? El primer capítulo a mí me pareció también apasionante, de conocerlo un poco más, saber. Usted dice muy bien, y uno afirma muchas veces, que uno escribe a partir de su vida, contextualizado. Me gustó mucho la parte donde usted dice que combinar sociología e historia, porque si no, y filosofía, sí. Si no, no se puede.
Y bueno, y después esa crítica al cientificismo, la hago mía, la hago mucho, hoy en estos días se está discutiendo, otra vez, si solo hay que hacer ciencia útil o vale la pena hacernos preguntas sobre estos temas vitales, como son las creencias religiosas, en un momento en el cual, como bien usted dice, tiene un capítulo, usted dice, yo diría, no solo Dios no ha muerto, ni ha regresado, sino que parece que estuvo dando vuelta. Sí. ¿Cómo? Bueno, me parece que es todo su trabajo, que vale la pena leerlo y mucho, ¿no? Hay una cosa que también estuve comentando contigo, una frase tan particular cuando habla de las críticas muy habituales a esta forma de pensar de los partidarios del hiperespecialismo académico, etcétera, etcétera, y se llega a una deformación y usted dice, de saber cada vez más sobre cada vez menos, al extremo de llegar a saber todo de nada. De nada, sí, sí. Es así, es así. Yo reivindico el pensamiento universal del Renacimiento y de la Ilustración, que hoy están tan burlados y pasados de moda incluso por algunos racionalistas. Yo reivindico esa como una aspiración, no como un logro. No, también me parece importante, insisto, en un momento hoy aún acá en la Argentina, en el propio CONICET, hay algunos que quieren que nos hiperespecialicemos. Sí. Tanto hiperespecializarnos que si no producimos para la empresa y para alguien no existimos. Sí. Bueno, me parece que su trabajo nos abre a decir, mire, tengan una mirada amplia, investiguen, estudien, tengan en cuenta las diversas religiones. Ahora, ahí yo me acercaría con alguna propuesta, ¿no? Digo, de discusión, ¿no? Sobre esa modernidad. Usted sabe que uno cuando va investigando, yo estudié en Francia, visité, ahora estoy invitado mucho en China también, uno descubre que esa modernidad occidental fue una de las tantas quizás modernidades que hubo, ¿no? Y abrirse, acá hay varias modernidades, quizás nos ayude también a descentrarnos. Yo viajé 5 años por África. Tengo un gran amigo, Achille Membe, que acaba de escribir Crítica de la razón negra. Es decir, cuántos esos negros pueblos intelectuales sufrieron una modernidad que les llegaba como colonialismo, como esclavismo, ¿no? Ahí digo, hay algo que me parece que usted trata y quizás habría que por ahí profundizar un poco más, ¿no? Porque, bueno, usted lo pone en un momento, esa misma modernidad produjo el Holocausto, produjo la Shoah, el exterminio racional de personas. Racional de personas. Usted lo dice ahí, yo dije, bueno... Bueno, pero justamente también dedico bastantes renglones a hablar sobre la posición de la Iglesia Católica, el protestantismo y digamos del islamismo a favor de los nazis. Las 3 religiones estuvieron a favor de los nazis. Salvo excepciones, siempre hay excepciones. Eso es importante porque usted la menciona eso. Sí, claro. Pero yo lo declaro también, sí, los sacerdotes que refugiaron en los conventos a judíos, pero eso ocurrió únicamente en la época de la ocupación alemana. Es decir, el resto del tiempo, o sea, varios años, muchos años, en que se perseguía a los judíos en Italia. La Iglesia no dijo una palabra. Es decir, que también eso está todo muy, muy detallado, muy detallado. Lo niego, ha habido sacerdotes que han sido ajusticiados por los nazis, son la excepción. Lo común ha sido por lo menos de no decir nada, de indiferencia, y en algunos casos de apoyo. Bueno, pero usted bien cita un poco, mismo la escuela crítica, la escuela de Frankfurt, dice el nazismo también es expresión de la modernidad. Sí, no, yo estoy de la dialéctica del humanismo. Por eso digo, ahí hay unas discusiones a seguir. Innegable que las religiones colaboraron. Ahora, esa modernidad que quería colonizar, quería ampliarse, quería racionalizar, está presente en el nazismo. Ya que citó a Adorno, yo he sido muy admirador en una época de la escuela de Frankfurt, pero es la primera escuela de Frankfurt. La época de Frankfurt en Frankfurt.
A partir de dialéctica y iluminismo, creo que la escuela de Stanford se termina. Salvo Habermas, pero Habermas es otra cosa, es otra generación. Pero Adorno y Horkheimer, ya la dialéctica del iluminismo tiene un error fundamental, ¿no? Creer que el nazismo surge del iluminismo es falso. El nazismo surge de lo contrario del iluminismo, del romanticismo. El nazismo es fruto también de la Primera Guerra, ¿eh? ¿Cómo? El nazismo también es fruto de la Primera Guerra. Primera Guerra que se hace... En el plano filosófico, yo ubico... Ustedes saben, cuando surge el iluminismo, el racismo, surge al mismo tiempo, y así es el pensamiento humano, es así, surge la tesis, surge la antítesis. Al mismo tiempo surge el romanticismo, que es antimoderno al máximo. Y de ahí surge, y de ahí viene el nazismo, es una forma radicalizada del romanticismo. Entonces, eso no lo dicen para nada. Yo creo que es un error completo. Sí, no, ellos llegaron, Adorno y Horkheimer, a una posición absolutamente escéptica respecto al mundo. Estaban contra los nazis, estaban contra los comunistas y estaban contra el capitalismo norteamericano. ¿En qué se quedaban? Nada. Usted, hablando de esto de nazismo y hablando de los judíos, hace una mención también a los judíos. Si no hubiese surgido la comunidad judía, no se hubiese desarrollado en muchos aspectos la sociedad, diciendo que como fueron perseguidos, tuvieron necesidad a lo mejor de estar creativos. Cuando dejaron de ser perseguidos, eso como que se apagó un poco, se dijo yo. Ese es el hecho, ¿no? La época de la diáspora fue una época brillante. No hay ni nada interesante en el mundo cultural donde no estén los judíos. Hoy Israel, ¿qué lugar ocupa? Ninguno. Es la guerra permanente. La responsabilidad de los árabes, por supuesto, no es la responsabilidad de los judíos, pero no hay esa gran luminosidad cultural que tuvieron los judíos durante los años 18, 19, ¿no? Incluso se dice que estaban totalmente aislados, segregados. El primer ministro de la reina Victoria fue un judío. Cosas así. Pero es un tema interesante. El ministro de Economía de la República de Weimar fue un judío. Eso duró poco porque vino Hitler, claro. Es verdad, digo, pero cuando las religiones, que bien usted dice también, tienen a veces cargas mesiánicas, sí, cargas apocalípticas, y en la historia... Todas. Ahí hay algo dando vuelta. Sí. Ahora, cuando se hacen Estado, o creen que con el Estado deben construir su poder o su presencia, usted también... Ahí hay un tema muy de fondo, que usted lo va a llevar hasta el Papa actual. Sí. Porque es un capítulo ese, ¿no? Sí, muy especial. Y que tiene que ver también con las sociedades en Argentina, en América Latina. Es decir, ¿qué pasa cuando esas religiones, donde hay pulsiones de violencia fuerte, y yo esto me... Ahora, religiones que también tienen pulsiones después de ascetismo, misticismo, sí, eso también que recargan a la larga las religiones, ¿no? Si usted viene de San Francisco a la Madre Teresa, aunque usted bien dice que la Madre Teresa, lo que decía la Madre Teresa sobre algunos temas, pero bueno, digo, ahí hay algo. Ahora, me parece importante también mencionar esto, ¿no? No, bueno, hay un capítulo dedicado a Iglesia y Poder. Siempre la Iglesia una porción, la más importante, ha estado vinculada con el Estado. ¿Qué sería del cristianismo sin Constantino, el emperador Constantino y su madre, hoy Santa Elena, que fueron las que impusieron como religión oficial? ¿Qué sería? ¿No sería algo parecido a lo que son hoy los esenios, una secta judía que interesaría a los eruditos, a los historiadores y nada más? Yo me lo pregunto. ¿Sí? No, y se lo preguntaba